Bueno, muy buenas tardes, caballeros. ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, daros las gracias por haber venido, bueno, parte del equipo, iba a decir todo el equipo, pero bueno, soy muchísima gente más. Y nada, encantado de teneros aquí, al equipo de Solusoft, a Roberto, Lucas, Santiago y Manuel, que nos vais a contar un poquito vuestra experiencia desarrollando proyectos con ArcGIS, ¿no? Sí, Pues nada, si queréis os dejo primero que, para los que no os conozcan, ¿no? Que presentéis quién es Solusoft, quiénes sois y a qué os dedicáis. vale. Pues yo soy Roberto Esteban, soy jefe de proyecto en Solusoft, una empresa que lleva más de 25 años en el mercado. Hacemos todo tipo de proyectos, de GIS, ahora estamos muy especializados en logística, proyectos a medida, desarrollo mobile. Tenemos un departamento de I+D en el que invertimos el 12%, un departamento de la unidad de sistemas de gestión empresarial que ayuda en todo relacionado con facturas, nóminas, etcétera, y un departamento de sistemas y después nuestra unidad, que es en la que trabajamos nosotros cuatro, que es la unidad de desarrollo software. Como he dicho, yo soy jefe de proyecto en ellas y hacemos todo tipo de proyectos. Ahora hemos hecho unos proyectos muy chulos con GIS, siempre estamos muy unidos a diseño, que creo que se puede notar en todos nuestros proyectos, que quedan muy chulos. Ahora Santiago os contará un poquito lo que él sabe hacer. Eso es importante, Bueno, ese cariño. yo soy Santiago y bueno, soy también jefe del departamento de diseño de Solusoft y bueno, ya ha comentado Roberto un poco las características de la empresa y bueno, simplemente destacar que desde diseño nos esforzamos bastante para que los productos que hacemos realmente sean accesibles y usables, ¿no? Y que sean duraderos en el tiempo y que todas esas evoluciones que de manera natural salen de los proyectos, pues bueno, pues que no se degraden y que siempre estemos en línea con los objetivos del cliente y que el diseño no pierda parte de funcionalidad ni nada. O sea, que realmente nos esforzamos, ¿no? por tener un producto de calidad. Sí, eso que dice Santiago es muy importante porque no es que haga el diseño y ahí se deje. Luego nos persiguen de que se haya cumplido todo y que no perdamos la calidad que debe tener el proyecto o el producto. Y poco más. Cuando nos metamos en materia. Muy bien. ¿Cuántos erais en total en Solusoft? Ahora ya somos más de 50. Buah, Más de 50 personas. buen equipo. En estos últimos años hemos ido creciendo bastante y ya estamos creciendo mucho el equipo y somos más de 50. Nada, seguir creciendo. La verdad es que yo es lo que digo, yo vosotros siempre os veo, ¿no? Como un equipo súper puntero, ¿no? Que estáis trabajando, que tenéis personal, ¿no? Como Lucas y como Manuel, especialistas en GIS, ¿no? Y que al mismo tiempo tenéis esa otra parte del equipo que no sabe de GIS, ¿no? Y os complementa luego para hacer Sí, cosas muy ahora si chulas. queréis os contamos algunos proyectos en los que hemos trabajado juntos. Venga, pues ¿por cuál queréis empezar? Que se presenten también Lucas y Manu, que nos cuenten un poquito sobre ellos. Venga, Manu. Bueno, soy Manuel García, soy consultor GIS en Solusoft y me dedico básicamente a crear soluciones que los clientes puedan entender fácilmente sus datos y puedan analizarlos, corregirlos y demás. Para ello utilizamos sobre todo la tecnología de Esri y nos intentamos sobre todo volcar en la tecnología web, porque es bastante más sencilla para el cliente de entender y de manejar. También es más cómoda porque se pueden conectar desde cualquier sitio. Pero también, obviamente, utilizamos las tecnologías de desktop, que son más potentes y en algunos casos son más necesarias. También hago un poco dentro del equipo, como son pocos giseros, intento también comunicar y enseñar un poco lo que es el mundillo del GIS y cómo puede ayudar, o al menos cuál es la visión de los que sí que entendemos un poco más esta tecnología. Y ahí estoy, sigo haciendo esa labor de enseñanza. Y para ello tengo a mi compañero Lucas, que también me está ayudando en ello y que es un crack. Sí, igualmente como Manu, pues nada, yo también soy consultor en sistemas de información geográfica y
y ya lo explicas muy bien las cosillas que hacemos. Simplemente remarcar eso, que es, como ya hemos dicho, es una empresa bastante peculiar, que tenemos un equipo muy completo, multidisciplinar y que al final somos capaces de generar ese valor, ¿no? Mezclando todo el conocimiento desde las distintas partes de la empresa, la verdad que sacamos trabajos y cosillas bastante chulas. Así que nada, un placer, por supuesto, estar por aquí. Muchas gracias también vosotros a Raúl, que antes no hemos dicho, por invitarnos a esta charlita. Sí. Gracias a vosotros. Bueno, pues contadnos qué proyectos habéis desarrollado que tengan, ¿no? Que aprovechen la potencia de los eSports por detrás. Sí, pues últimamente hemos desarrollado dos proyectos muy chulos. Os vamos a contar primero sobre uno que quería una empresa que transporta madera y querían hacer el seguimiento de los camiones, porque ellos pagan a los transportistas según el número de kilómetros que hagan. Pero tienen que trazarlos bien para que yo, por ejemplo, a ti no te dé mi móvil y tú me hagas el transporte desde Galicia al País Vasco, y aunque yo el transporte lo estoy haciendo desde Cantabria. Entonces me pagarían desde Galicia y lo que hacemos es ver que dos camiones no han ido juntos, y si han ido juntos los trazamos y le ponemos que ha habido una incidencia. Para ello tenemos una aplicación móvil en el que van enviando cada cierta posición el punto por el que van pasando y el momento en que lo han enviado. También es importante destacar que no enviamos, van en sitios en el que hay poca cobertura. Por lo tanto, tenemos que guardar la posición en el móvil y se van enviando en segundo plano a veces las posiciones, y después, que aquí ha sido donde Lucas y Manu más nos han podido ayudar desde la parte GIS, es a comparar estos datos, ir pintándolos en un mapa y viendo cuándo iban juntos. Ahí han hecho una labor muy importante que ahora ellos pueden explicar mucho mejor que yo, para detectar cuántos kilómetros han ido juntos. Si han ido durante más de 15 kilómetros juntos, detectamos que ha habido una posible incidencia y lo marcan en rojo. Y después, eso ha sido bastante costoso de hacer porque tenían que comparar un montón de datos con la latitud y la longitud y crear un radio, porque a lo mejor yo te la he enviado, un móvil lo envía ahora, pero yo te la envío dentro de un minuto y está a 1 kilómetro. Pues hemos tenido que crear un radio, ahora que os lo expliquen ellos mejor. Y lo pintamos en un mapa. Luego, cuando llega al que está en la garita de donde llegan la madera, le ha salido que ha habido una incidencia y ya puede preguntar a los camiones, porque es posible que dos camiones vayan juntos. No es que digamos habéis hecho trampas, por decirlo de alguna manera, sino que detectamos que ha podido pasar algo para que le pregunten. Y ahora que Manu o Lucas, el que sea de los dos, porque lo han hecho entre los dos, que cuenten cómo lo han hecho. Cada uno de nosotros y cómo se han unido con nosotros para esa parte. Claro, básicamente nos repartimos el trabajo. Lucas se ocupó de la parte front y yo realicé el cálculo, ¿vale? El cálculo y lo hicimos directamente en la SQL. Lo que tenemos es una traza de los vehículos y obviamente de las posiciones que ellos tenían y de la velocidad que llevaban en un momento determinado. Básicamente, con la fórmula de la distancia sacábamos el tiempo de desplazamiento que podía haber hecho del punto A desde el punto A hasta el punto B. ¿Por qué? Porque no se enviaban siempre la posición al mismo segundo. El vehículo con matrícula A podía llegar a la posición al segundo 5 y otro podía llegar al segundo 10. Entonces teníamos que comparar esas posiciones sabiendo que el vehículo lleva una cierta velocidad. Entonces hacíamos un producto cartesiano en la base de datos en base a las fechas para reducir un poco el cálculo, que no fuera tan pesado, y luego hacíamos, por así decirlo, un buffer y una selección por localización dentro de la SQL para restringir aún más las posibles coincidencias. Y luego comparábamos las distancias con también la fórmula de la velocidad. Y así sacábamos una serie de posibles incidencias de que en un momento dado esos camiones estaban muy juntos. Y luego pues seguíamos esa traza, ¿no? Y verificábamos que esa coincidencia, si se ha producido en un momento puntual o si ha continuado a lo largo de 2 kilómetros u 8 kilómetros. Que eso ya sí que lo representábamos en la parte front que hizo Lucas. Bueno, yo con ayuda, por supuesto, siempre de la mano de diseño, que son los que nos dicen cómo colocar las cosas, cómo hacerlas para que los usuarios la entiendan y
etcétera, etcétera. Así que sí, ahí ha habido una labor de trabajo bastante chula también porque como eran conceptos que en un principio no había, o sea, hemos podido trabajar en otros proyectos, pero no tan específicos como esto, pues bueno, a la hora de representar las rutas, luego cómo representar la incidencia, cuál es la distancia de la incidencia, o sea, todo eso tenía que ser bien interpretado por los usuarios que estuvieran viendo la aplicación. Así que tenía que ser sencillo y por supuesto, que se entendiera para todo el mundo y fácil de usar e interpretar. Si quieres añadir algo aquí, que al final tú y yo nos peleamos siempre a ver cómo... No, pelearnos nunca nos peleamos. Solo dialogamos hasta que te convenzco. Nada, fue seguimos patrones básicos de comunicación con el usuario, intentando, pues eso, un poco lo que comentaba Lucas, ¿no? Que fuera accesible para cualquier usuario y cualquier persona que tuviera cualquier cultura digital, que lo pudiera manejar alguien muy experto, pero que también, sobre todo, lo pudiera manejar cualquier operador que no estuviera familiarizado con este tipo de aplicaciones. Siempre intentando, pues, no mostrar la información o siempre intentamos no mostrar la información por decirlo de golpe, ¿no? Sino que todo lleva una historia, intentando enseñarle las opciones y la información según va bajando la navegación. Igual que si va navegando por los menús, pues bueno, pues te metemos las matrículas, te metemos la carga, te metemos el estado en el camión, te metemos el tiempo que se ha realizado la operación, el destino, el origen. O sea, son conceptos que si los pones de golpe en pantalla, el usuario se puede llegar a marear, ¿no? Entonces, todo es intentándolo colocar dependiendo en qué parte de la navegación el usuario se encuentre. Y si hay algo que destacar, a lo mejor en la aplicación del conductor, en la aplicación móvil, pues igual que fue una aplicación muy, muy sencilla prácticamente para que cualquier persona la pudiera utilizar y que fuera realmente sencilla y con un alto contraste del tema de colores para que, sabiendo que debajo si le está azotando el sol en el camión, pues que se pudiera ver perfectamente, o si está afuera en un exterior y le está dando el sol, los contrastes se pudieran ver y los botones y las acciones que fueran bastante grandes, porque no sé por qué, pero me imaginaba que esta gente tendría los dedos muy grandes. Nunca, y más conduciendo camiones de madera, o sea, me imagino unos tipos con unos brazos y unas manos enormes, entonces, pues bueno, pues que fuera fácil, ¿sabes?, de manejar. Y nada, pues ya te digo, el tema de etiquetas y lenguaje muy directo, muy sencillo y muy al grano. Y todo, como nos gusta a nosotros, por lo menos desde la parte de diseño, muy, muy minimalista, porque siempre consideramos que menos es más, ¿no? Y Sí, buscamos esa sencillez que hace que sean las cosas, que sean claras, sencillas, usables y sobre todo que también luego nos lleve a que perduren el tiempo, ¿no? Como hablábamos. Que si lo manchas todo en la pantalla y pones muchas opciones y mucho tal, al final eso de evolucionar es bastante difícil de manejar. También es destacable la comunicación que tuvieron Lucas y Manu con el equipo de desarrollo para ver cómo ellos tenían que recibir los datos. No le valía que los datos fueran como ellos quisieran. Y ahí hubo una buena comunicación. Vamos, todos salieron muy contentos porque fue un equipo bastante grande en el que trabajó en este proyecto. Y yo creo que la comunicación fue bastante buena e importante para que Manu y Lucas pudieran hacer bien su trabajo y que saliera el proyecto tan chulo y bueno como ha salido. Que los clientes están súper contentos y siempre queriendo evoluciones de más cosas que le podamos hacer. Para no decir solamente lo bueno, me acuerdo de un pequeño conflicto que tuvimos diseño y la parte GIS, y es debido a los colores en el mapa. Porque a nosotros siempre nos encanta, por un lado, poner un montón de colores y que sean lo más chillones posibles. O sea, queremos poner un color para la línea, para cada matrícula con su color, pero luego con su efecto over, y luego que se seleccione cuando se esté mostrando el pop-up. Y claro, eso lo veía esto lo veía diseño y era... Y al final creo que tuvimos que hacer caso a diseño, pero nosotros hubiéramos puesto una paleta de colores de 12 y ahora se ha quedado en 2, me parece.
pero bueno, Sí. no fue Eso es todo tan bonito. Eso es un reto desde diseño. Es algo que nos esforzamos porque no todo sea colores, ¿vale? Porque al final cuando haces este tipo de aplicaciones, lo más fácil es que, pues bueno, por los estados, las categorías, el tipo de línea, la velocidad, todo, la causística de la aplicación o de la funcionalidad se puede representar y comunicar a base de colores. Entonces, ahí sí que nosotros intentamos pararle los pies a todo el equipo e intentar buscar un sentido, o sea, un sentido homogéneo y llegar a poner pies, decir, bueno, si todo no se puede representar con colores, pues mira, tenemos colores, tenemos tipografías, tenemos iconos, tenemos muchos elementos gráficos con los que podemos comunicar al usuario muchísimas cosas, no tenemos que comunicarlo todo a base de colores. Entonces, si un vehículo que va del punto A a punto B es una línea, y ya tenemos que ahí puede haber un estado de una incidencia, puede estar que esté llegando con retraso, puede hacer que estemos mostrando que va bien, ¿no? Que va a tiempo, pues eso lo podemos mostrar en esa línea con diferentes colores de línea. Pero luego cuando tiene que volver, no podemos representar esa vuelta con un color, porque ya deberíamos poner que si la vuelta va con retraso, se ve una incidencia además, y claro, ya se nos multiplica ahí los problemas de colores. Entonces, jope, pues pones una línea recta y la otra línea con puntos suspensivos. Entonces ya estás diferenciando y estás empezando a ese juego de dialéctico que tienes con el usuario a base de simbología, ¿no? Y ahí sí que nos esforzamos. Y realmente con el tema de mapas es todo un reto que estamos aprendiendo porque sí que están saliendo nuevas funcionalidades constantemente y realmente nos esforzamos y aparte que a mí personalmente me encanta, ¿sabes? El tema de ese puzzle, ¿no? Que hay que montar y que muchas veces no hay salida y no sabes cómo hacerlo y esforzarte para que sea entendible y que sea bonito y usable. Yo creo que ahora con el proyecto que vamos a explicar de Redexis, del editor que hemos hecho, en ese va a quedar más destacable la interacción que ha habido entre diseño y vosotros dos, que ese proyecto lo habéis hecho entre vosotros dos entero. Que ahí si quieres, Manuel, explicarlo y contarnos de qué va el proyecto y cómo habéis trabajado juntos, que en eso ha habido todavía aún más relación entre vosotros. Vale, pues el otro proyecto básicamente se trata de la calidad del dato de una gran empresa de redes de distribución de gas. Tienen kilómetros y kilómetros de red, abastecen a muchísimas viviendas de gas y realmente tienen una especie de sistema bastante complejo. Esto lo tienen que monitorizar y realmente tienen que corregir todos los posibles errores o al menos visualizarlos para poder dar un buen servicio y tener claro que están haciendo bien su trabajo. Entonces creamos un portal web, por así decirlo. Sí, es un portal, sí. Y cogimos sus datos, los representamos. Se compone la red, ¿vale? De redes principales, de acometidas, de parcelas y de portales. Son un montón de elementos que ellos pueden visualizar y ellos pueden modificar las relaciones que hay entre sí. En el caso de portales lo vinculan mediante un selector, un desplegable que seleccionan la acometida a la que se vincula el portal, pero el resto de entidades que sí que son geográficas lo hacen pinchando encima de primero una entidad y luego en otra y dando a vincular. Y todo eso al final, todo ese tipo de relaciones se muestra tanto en la tabla de atributos, en la columna de información y también al pasar el ratón por encima de las entidades. De esa forma, es muy sencillo que los usuarios simplemente con el ratón sin pinchar sepan qué está conectado con qué y qué se está abasteciendo. Y si hay un problema, dónde va a repercutir. Fue una labor bastante complicada porque hubo una integración que fue dificultosa, nos lo puede contar Roberto, y sí que ahí también hubo muchísima labor de diseño, pero desde el principio hasta el final, y no paro de trabajar en ello, tanto en cómo se iban a mostrar las funcionalidades principales y cómo iba a ser el flujo de trabajo que el usuario tenía que seguir para empezar a vincular la información, a cómo se iba a visualizar
y todo el tipo de realmente de estados que puede tener la red. Es que es demasiado grande para poder explicar toda la complejidad del proyecto. Y al final, de un proyecto tan complejo, sale una solución que parece bastante sencilla. Tardas en explicar a los usuarios cómo funciona un poco, pero está muy bien pensada. Pero al menos en la parte potente que es al final. Como es tan potente al final y tiene tantas funcionalidades, pero la funcionalidad de cómo hacerlo es sencillo. Santi y su equipo se lo curraron un montón para que sea lo más fácil al usuario al final. Al final siempre es lo que queremos, que el usuario, cuando tiene que entrar en una herramienta nueva, que no le cueste, que sea algo natural. Sí, si le cuesta en algún punto que sea un aterrizaje y que se lo vayamos, como que se vaya metiendo poco a poco, y cuando ya lleva un tiempo familiarizado con el entorno, con la interfaz, pues entonces ahí empieza la complejidad, ¿no? Pero ya una vez que le hemos hecho pasar porque un tiempo, ¿no? de trabajando con la herramienta. Proceso de descubrimiento, ¿no? Eso es. El principal objetivo, bueno, cuando me lo contó Manu, de que iba todo esto, la verdad es que me costó también a mí digerirlo, porque la verdad es que tiene un montón de causística, ¿no? Dentro. Lo que sí que me hice fue como una especie de... Me puse a escribir. O sea, yo normalmente me pongo a dibujar, pero en este proceso, en este proyecto me puse a escribir, porque no llegaba a entender, ¿no? Cuál era realmente para buscar dónde estaba el valor de la aplicación. Y me puse a escribir pues un content prototype de el usuario entra por aquí, tiene que hacer esto, tiene que tocar aquí, cómo habla el sistema con el usuario, el sistema le responde, el usuario pregunta y qué es lo que va consiguiendo, ¿no? Y así de alguna manera me hice una especie de timeline donde estaba el proceso de inmersión, lo que tú me comentabas del usuario. Después de ese trabajo y averiguar dónde estaba realmente el core, ¿no? el valor de la aplicación para el usuario, empezamos a pintar pues, un wireframe pues, básico de lo que tenía que hacer en cada parte, ¿no? La aplicación y cómo se iba a comunicar. Yo creo que el reto de aquí fue que ese wireframe teníamos que traducirlo a elementos pequeños, a widgets, ¿vale? Para poderlo integrar fácilmente o integrarlo en el constructor. Y de aquí ya empezamos a verle ese puzzle, cómo debíamos encajar, porque claro, no teníamos una libertad total de hacer un desarrollo a medida, sino que queríamos hacerlo con el constructor. Y bueno, la verdad es que ahora ya que hemos terminado, me pareció una experiencia súper divertida, pero en el momento en el que empezamos a construirlo, empezamos un poco a sudar, ¿no? Porque había que cambiar el concepto, había que cambiar el chip. Todo a base de un botón y levantamos un widget. De botón levantamos un widget. Dentro del widget pues existe cierta funcionalidad. Y fue así un poco como lo hicimos. Y como no estábamos muy seguros, pues lo que fue, empezamos a trabajar pues como con metodología. Cogimos un poco de metodología Agile, que es ir haciendo interacciones pequeñas, tanto al cliente como a desarrollo. Es decir, vamos a montar este pequeño experimento con este pequeño widget, vamos a montarlo a desarrollo, si lo puede realizar y si el cliente nos da la respuesta que queremos. Que sí, pues ahora la siguiente fase es maquetarlo y diseñarlo en prototipo para que ya sea un resultado final. Y así fuimos construyendo toda la herramienta y nos pusimos, creo que fueron, si no recuerdo mal, 4 iteraciones, 4 bloques importantes de iteraciones. Y la verdad es que iban pasando las semanas y los íbamos cubriendo y desarrollando bastante bien y bastante positivo, tanto diseño, desarrollo y cliente. Y lo que nos devolvía era positivo y seguíamos avanzando. Y así fuimos construyendo la herramienta entera. Muy bien, entiendo técnicamente que estos proyectos al final trabajarían con, ¿no? Una empresa de gestión de gas, una empresa de logística con grandes volúmenes de datos y tendríais otros retos, ¿no? Ahí de integración con la parte GIS. Uno de los mayores problemas que tuvimos en este proyecto fue la integración con un montón de datos que nos tenían que enviar. Los dejábamos en una base de datos intermedia con la que nos comunicábamos, porque estos datos se siguen actualizando desde otro sitio, porque hay varias formas en las que actualizar los datos y que nosotros necesitamos.
y dejamos en una base de datos intermedia y a través de una API que se va ejecutando cada X noches, nos vamos trayendo los datos y hay que ir transformando la geometría. Unos datos nos lo metían en base de datos y otros datos nos lo metían en un shapefile, que ese shapefile teníamos que meterlos en nuestra base de datos para después poderlos integrarlos en nuestro sistema y poder ir metiéndolos a Gol. Y eso fue bastante complicado hasta que hemos conseguido un punto en el que todos los datos que nos lleguen estén bien, porque al principio algunas veces nos llegaban esos datos un poco desplazados y había que hacer alguna transformación que, pues ahí se ve la interacción que hemos tenido Manu y yo, porque en esta parte he trabajado con Manu, que me decía, oye, si es que estos datos están movidos, tenemos que hacer esta transformación, y ahí veíamos cómo trabajamos la parte más de desarrollo puro con más de la parte de desarrollo GIS. Y la verdad, aunque como dice Santi, hemos sudado, luego al final ha sido bonito cuando lo consigues. De hecho, yo, por lo que he visto, ¿no? Los proyectos de logística hay un montón de complejidad de añadir, ¿no? Por lo que comentabas. Aparte por el desplazamiento de los puntos, ¿no? Porque el punto puede no estar encima de la carretera, puede ser que estés en una zona de una autovía donde estás cambiando de sentido y se te empiecen a solapar los puntos, ¿no? Y haya que hacer ahí unas transformaciones complejas. Claro, o que hacen una pausa los camiones y están un tiempo pausados y luego vuelven a arrancar, o a lo mejor se tiran todo el fin de semana pausados, porque ese caso también se podía dar. Y había que tratar muy bien esos datos de que aunque se hayan quedado ahí parados y ver qué pasaba. Era importante y laborioso de controlar todos los casos. Incluso tener en cuenta que cada dispositivo móvil tiene su GPS con su precisión, que no todas son las mismas. Hay que tener en cuenta cierto grado de margen de error, ¿no? O sea que... Sí, porque hay dispositivos que se conectan por GPS, otros dispositivos que se conectan a través de la red GSM. Es decir, hay muchos casos que nos costaba controlar, pero bueno, al final lo hemos conseguido y ha quedado muy bien. Entonces, recapitulando un poco, así también ya para entender de lo que es la parte del stack de ArcGIS, ¿no? Estáis trabajando con las APIs webs, en ocasiones con las runtimes nativas, ¿no? Sí. Con la parte de infraestructura ArcGIS Online, entiendo que alguna cosa con Enterprise también al final termináis tirando, ¿verdad? ¿En algún proyecto? Actualmente Enterprise en estos dos casos de estos proyectos no está implementado, está solo ArcGIS Online. Vale. Entiendo que la parte de herramienta de tratamiento de datos, análisis, esta parte que estábamos hablando un poco para calcular distancias, tiempos y demás, jugáis también con algunas de las tecnologías, ¿no? En ese tipo de funciones que yo las llamo básicas, lo podemos hacer desde un montón de tecnologías. A veces, si nos viene bien, directamente lo hacemos desde SQL, otras veces con ARPA y otras veces con Turf o con Esri, e intentamos adaptarnos al proyecto o al cliente. No te puedo decir justamente en esas, porque utilizamos un gran conjunto de tecnologías. Como debe de ser. Al final hay que coger lo que resuelve el problema. Pues muy interesante, chicos. No os quiero robar mucho más tiempo. Lo que sí os quería preguntar es si alguien está interesado en trabajar con vosotros porque le haya encantado cómo trabajáis y demás, ¿dónde los redirigimos? Sí, tenemos un montón de ofertas en LinkedIn. Si os metéis en LinkedIn y buscáis Solusoft, tenemos ahí ofertas publicadas, o incluso aunque no tengamos ofertas publicadas, podéis poneros en contacto con nosotros, porque como os hemos dicho, estamos creciendo, la empresa está creciendo mucho y siempre estamos dispuestos a incorporar gente nueva. Genial. La verdad es que trabajar con un equipo así multidisciplinar es un placer, porque así salen los proyectos bien. No, y encima con el buen ambiente que siempre hay, que nos podemos tratar todos de tú a tú, sea quien sea de la empresa, seguro que cualquiera que entre va a trabajar muy, muy a gusto. Y bueno, al final también que trabajáis con proyectos muy variados, ¿no? Que no siempre es algo 100%, ¿no? Muy tradicional GIS, digamos, sino que a veces tiene ese sabor. Va a aprender de todo, porque le vamos a enseñar desde el inicio de la cadena hasta el final. No es que le vayamos a mandar una tarea específica, oye, tú vas a hacer esta parte solo, no, va a aprender toda la cadena. Lucas y Manu, aunque estén especializados en GIS, sabe lo que ocurre desde que empezamos el análisis del proyecto, todo lo que hay entre medias, hasta la entrega y la implantación del proyecto, que van a aprender sobre todos los puntos.
Y Manu ya también aprendiendo un poco de los colores de combinación. Me ha quedado mucho por aprender. Un poquito, ¿verdad? Bueno, caballeros, pues lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por contarnos lo que hacéis. Muchas gracias a vosotros. A ti, Raúl. Muchas gracias. Que ya sabéis que tenéis aquí el área de relaciones con desarrolladores de Río España, está siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis, para desahogaros cuando tengáis que desahogaros y quejaros de algo y para cuando tengáis cosas buenas también que contarnos para bueno, transmitírselas también las felicitaciones al equipo. Vale, muchas gracias. Eso lo hacemos. Muchas gracias. Venga, caballeros, cuidaros mucho. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Venga, Chao, chao. hasta luego.